Bueno, visto así desde ese punto de vista, ¿cuáles serían las fronteras de la alfabetización en información? En otras palabras, desde mi punto de vista, vean ustedes que, insisto, es la perspectiva de quien les habla y quien le va dirigiendo su actividad en investigación. Doctores tiene la Iglesia y, naturalmente, está siempre abierto a lo que es el debate, controversia, etc. Pero desde mi punto de vista es, digamos, esos elementos que ahora mismo a la gente que nos estamos dedicando a esto, digamos, las personas que nos escuchan o sienten la necesidad de incorporar por unas u otras razones la alfabetización en información, ven que es preciso el paso que les comentaba desde la investigación de base a la investigación aplicada, es decir, en aquellos lugares en donde, bien, como decía Santa Teresa, obras son amores y no buenas razones. ¿Esto cómo se sustancia? Una vez que ya estamos normados, ¿verdad? Ya hemos hablado, tenemos una terminología muy precisa, nos ponemos muy especiales, no decimos, mira, este no lo ha dicho bien el término preciso, sí se le notaba, pero no. Bueno, pues con independencia de eso, más que esas precisiones, que puede ser un ejercicio académico, en muchas ocasiones entretenido, otras no tanto, ¿verdad? Sí son esas fronteras muy concretas. Para mí la primera de ellas, yo he determinado 5, y por qué tenía media hora, pero se me ocurrían como 25 más, no es cierto, ahora mismo son las que yo veo más claras. La primera, una que a mí particularmente me pone nervioso, sobre todo cuando hablas con bibliotecarios. Luego entonces, la biblioteca, el CRAI es ahora lo que antes se llamaba la biblioteca, entonces es una forma nueva, ¿verdad? Pues sí, es lo que decía Evita de Perón, don't cry for me, Argentina. Es decir, pues no, realmente el CRAI es una cosa distinta a lo que es la biblioteca, no la fagocita ni la destruye, ni la incorpora, porque es un servicio más. Pues lo mismo sucede cuando, ¿qué es la alfabetización en información? Una forma posmoderna de hablar y de quedar bien en las charlas con los amigos, en el break, en el descanso del café, ¿verdad? Para hablar de los usuarios, no en modo alguno. Son cosas completamente distintas. Y para ello, naturalmente, los dos grandes esfuerzos que nosotros estamos acometiendo, en este caso, es transformar precisamente esa percepción que pueda tener la profesión en un momento determinado de confusión o de no tener perfectamente deslindados lo que es una y otra cosa. ¿De acuerdo? La formación de usuarios tiene una larga, magnífica, eficacísima tradición, con sus instrumentos perfectamente acrisolados, y no existe una necesidad de inventar la rueda porque ha dado muy buenos resultados. Simplemente que tiene eso su ubicación, lógicamente, en lo que es la biblioteca y los servicios que da la biblioteca. Cuando nosotros lo transformamos, ese centro de recursos, es naturalmente y salimos a transformar la información en web, a conocimiento en web, transformados desde la producción a la generación de conocimiento, es cuando tenemos que hablar de otra cosa que se llama alfabetización en información. No es mejor ni peor, sencillamente tienen cada una sus distintas posibilidades. Sepan ustedes, naturalmente, que respecto a esto existe, afortunadamente, una propensión cada vez mayor de asociaciones dentro de la Unión Europea, además, cada vez de una manera más clara y terminante, de hacer la definición de la diferencia de lo que debe ser formación de usuarios respecto de la alfabetización en información. La propia academia y las universidades cada vez lo van teniendo más claro, por cuanto incluso en los currícula académica, en el caso de mi universidad, distingue y discierne muy bien asignaturas que son más orientadas a formación de usuarios, incluso en red, que tenemos una materia transversal, se llama técnicas y búsqueda y uso de información, en primero en todas las titulaciones, pero también en documentación existe una materia propia que se llama alfabetización en información, comunicación muy clara de que estamos hablando de cosas distintas. Naturalmente, las propias acciones desde la biblioteca van discerniendo cada vez más esa diferencia. Existen naturalmente lo que son distintos planes y planificaciones y eventos de acción, desde las pautas, los proyectos de SECO, el tuning, después las pautas
Libera, por ejemplo, para las bibliotecas públicas, en donde efectivamente este aspecto más competencial queda evidentemente visible. El elenco de buenas prácticas, naturalmente, también que recogen y difunden las bibliotecas, demuestran hasta qué punto evidentemente se está discerniendo ese primer aspecto. El segundo de ellos, naturalmente, es la segunda frontera, es precisamente la proyección curricular. Nos jugamos mucho, en este caso, en tanto que investigadores, profesores, pero por su dimensión clarísima en inclusión social, nos estamos jugando también mucho como sociedad. Y naturalmente se hace cada vez preciso, perentorio, y se va haciendo cada vez más visible cómo la alfabetización en información tal cual comienza a ser visible, evidentemente, en los distintos currícula académica en la vida formativa de una persona, por lo menos en su edad escolar, si a esta la consideramos hasta su titulación universitaria. Y para esto, la inoculación de la alfabetización en información tienen tantas posibilidades como esas 4 que yo le estoy comentando. Y de ahí en muchas ocasiones la confusión. Pero es cierto que bajo estas 4 modalidades existen, naturalmente, digamos, esa posibilidad. Existe la posibilidad de ser una materia transversal, como yo les comentaba antes, en mi propia universidad, como una materia y que nuestro departamento de documentación asiste, dirige y imparte para todos los titulados universitarios. Existen, sin embargo, es decir, además de colaborar, ayudar a otras ciencias, otras áreas de conocimiento en su grado de consecución de éxito, hay cursos de especialización, como les comentaba, materias que, sin embargo, de forma ya específica y no transversal, se inoculan, se aprueban y se imparten en una titulación concreta con unos objetivos concretos. Ya no solo, por tanto, con esa labor asistencial, tiene su principio y fin. Tiene, naturalmente, la posibilidad de ser una materia curricular de grado en las nuevas del espacio europeo de educación superior y, naturalmente, tantos y tantos cursos, sobre todo cuando, por el aprendizaje permanente que nos está exigiendo nuestra actual sociedad, uno deba acometer su formación permanente mediante la educación no formal y la informal. Aquí también menudean muchísimo esta proyección curricular.